information. And as a product developer, you need more than the best design software. Connecting everyone in your business with real-time information, whenever and wherever needed, is key to your success. Instead of using an assortment of disconnected tools, imagine one unified, secure platform connecting stakeholders and their real-time data with product development solutions. A place where ideas can be vetted, plans can be plotted, potential solutions can be tested, and product designs can be optimized, all without leaving the collaborative space. A space where data management is built in and software updates are automatic so you can focus on what's most important to your business. SolidWorks now offers not only the best product development tools in the business with new sub-D modeling capabilities, but now provides a fully collaborative 3D experience platform that connects your people to the right development tools, to real-time information when they need to make informed decisions. The future of your business is collaborative, and so is the new 3D Experience collaborative platform empowering your business success. Unleash the true power of your teams today. Bueno, acá estamos, ya estamos transmitiendo en Facebook, así que vamos a comenzar el webinar del día de hoy. Mi nombre es Sol, soy parte del equipo de marketing de Aufira Informática y voy a estar aquí presente con ustedes en este webinar y en todos los que estaremos haciendo. Del otro lado, como siempre, me acompaña Matías. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Sol? Todo tranquilo por acá, por suerte. ¿Vos? Todo muy bien, me alegro. Ansiosa por esta nueva sesión de webinars de SolidWorks que vamos a tener en estos próximos días. Así que, bueno, nada, les saludamos a ustedes que están del otro lado. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Hoy tenemos preparado un short webinar donde estaremos viendo en esta primera sesión de la edición especial de los webinars de SolidWorks, que en total cuenta con 4 sesiones. Estaremos viendo modelado 3D CAD. Esto es lo correcto, ¿verdad? Correcto, así Genial. es. Y bueno, el objetivo de estas sesiones es mostrar y hacer hincapié en cómo SolidWorks se adapta al proceso productivo de una fábrica. Así que esperamos que puedan aprender, que todo lo que hagamos hoy les pueda servir, lo que hagamos en los próximos webinars. Y bueno, nada, creo que ya sin más, te cedo el espacio a vos, Matías, y bueno, la mejor de las suertes. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces un poco a lo que es esta sesión nueva que estamos haciendo de SolidWorks y 3D Experience aplicado a la industria nacional. En este caso vamos a estar trabajando en la industria mecánica y con el short webinar de hoy lo que vamos a hacer es dar inicio a esta serie de 4 webinars, ¿sí? Donde vamos a ver un poco la industria metalmecánica y hoy, en realidad hoy y en todo lo que sería estas series, el proceso productivo y hacer un poco hincapié en el proceso de diseño, ¿sí? Cuando hablamos del proceso de diseño, obviamente es muy amplio, ¿no? Es este proceso y cuenta con varias instancias. En principio, obviamente, como todo, el diseño en sí, después la documentación de ese diseño que nosotros vayamos haciendo, luego la validación, ¿sí? A través de diferentes herramientas, validar que el diseño funcione, y por último la producción, ¿sí? Sacar adelante ese diseño que dibujamos en nuestra PC. Obviamente, todo esto lo vamos a ver volcado en las diferentes sesiones que tendremos a lo largo de las semanas y que se van a estar vinculando con diferentes aspectos de SolidWorks, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que la primera parte de la sesión de hoy, ¿sí? Que es la de modelado 3D CAD, va a corresponder al diseño, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es dibujar un poco y ver bien cómo lograr un modelado de una pieza. En la próxima sesión, la de este jueves 18, vamos a ver un poco cómo generamos esa documentación técnica, ¿sí? Ya en las sesiones de la semana que viene vamos a ver un poco cómo validamos a través de la simulación y obviamente cómo generamos la producción a través del sistema CAM. Esto lo veremos próximamente en las próximas sesiones, pero lo que me interesa abordar hoy, obviamente, va a ser el modelado 3D CAD.
Hoy me gustaría mostrarles un poco cómo llegué a esta pieza, ¿sí? Este es el resultado final de un diseño sencillo que me habían sugerido de un sistema de amortiguación de un vehículo, ¿sí? Y hoy me interesaría contarles un poco cómo fue que llegué a este resultado, qué decisiones tomé, cómo fui alterando un poco la forma para llegar a este resultado final. Las herramientas que vamos a ver hoy van a ser un poco herramientas de modelado 3D, ¿sí? Vamos a ver qué herramientas están disponibles para poder hacer este modelado. Vamos a ver un poco cómo ensamblar los componentes y cómo a través del ensamble podemos generar un poco la edición de esta pieza. Y obviamente vamos a ver algo del Toolbox para poder generar el ensamble y ubicar algunos tornillos o algunas otras cuestiones. Bien, voy a arrancar entonces a contarles un poco qué es lo que hice. Acá tengo este sistema de suspensión del vehículo y lo que me había sugerido el cliente es que haga una pieza que vaya en esta parte, ¿sí? Lo que hice en principio fue calcular un poco los diámetros, ¿sí? Tomé la medida y ahí me fijé más o menos cuál era el diámetro disponible para empezar a dibujar. Y después, obviamente, otra medida importante era el entrecentro, ¿sí? Yo sabía que a partir de esas dos medidas, que eran las que mandaban, tenía que empezar a generar el dibujo. Y sin dar tantas vueltas empecé a dibujar. Me generé una nueva pieza, seleccioné un plano, el plano alzado en este caso, hice un croquis. Y con esas, antes de empezar a dibujar, con esas ideas, lo que hago siempre a veces es fijarme que el shortcut esté bien personalizado. Ahí me faltaba una herramienta, que es la que yo quería usar, que era la herramienta de matriz simétrica. ¿Sí? Entonces la agregué. Simetría dinámica, perdón, dije cualquier cosa. Generé una línea constructiva y a través de esta línea constructiva puedo usar la herramienta de simetría dinámica. ¿Para qué? Para cuando yo hago en este caso un dibujo de un lado, me lo replica automáticamente del otro y me mantiene los mismos parámetros, porque ahí yo cambié el diámetro y automáticamente cambió la circunferencia del otro lado. Ahí lo que empecé a hacer fue acotar el entrecentro, empecé con esas dos medidas fundamentales. Algo que está bueno cuando dibujamos simétricamente y yo tengo una línea constructiva a la mitad es que puedo acotar el diámetro o acotar el radio. Y ahí me permite acotar el radio. Ajusté el centro y después le di una circunferencia un poco mayor para generar la masa de lo que sería el agujero. Le ajusté el diámetro, probé un par de medidas y fui tanteando a ver cuál era la que más me cerraba visualmente. 25 me parecía que estaba bien, así que seguí adelante. Encaré después el dibujo de la circunferencia de abajo, porque abajo el cliente me ha dicho que pasaba un eje, ¿sí? Entonces lo que hice fue también abordar el eje de abajo. Perfecto, generé la otra circunferencia. Y después me tocaba generar los arcos para unir estas dos circunferencias. Lo bueno es que con la matriz, otra vez con la simetría dinámica, es más fácil dibujar o más rápido. Porque automáticamente se me genera el dibujo del otro lado. Ahí empecé a ajustar un poco a ojo el arco y cuando me di cuenta que más o menos estaba bien, le puse una cota y le redondeé la medida, ¿sí? Para que no quede un número tan desubicado, le puse 80. Después uní arriba con una recta y ya tenía el dibujo bastante cerrado. Entonces lo que hice fue, me dispuse a extruir. Ahí usé la herramienta de extrusión y empecé a jugar un poco con los espesores. Le puse un plano medio para que me extruya
los 5 milímetros en este caso, ahí le puse 10, lo que hace el plano medio es me extruye 5 de un lado y 5 del otro. Me parecía que estaba bien, entonces continué con las masas para generar la extrusión. También utilicé plano medio, le di un poquito más de valor, le puse 30, pero me parecía que estaba un poco grande. Había algo que no me cerraba del diseño en ese momento, o de la forma más que el diseño. Entonces empecé a jugar un poco con las profundidades. La saqué hacia adelante un poquito más, ahí empecé a jugar con las distancias. En este caso no me acuerdo el valor que puse, pero ahí le puse 10 y en la otra seguramente un poquito más claro, 10 y 20, para que tenga un poco más de distancia una de la otra, que sea una más larga y otra más corta. Fui probando hasta ver cuál era la mejor manera o el mejor resultado que me daba visualmente. Ahí me parecía que estaba bien. No me gustaba mucho la forma en realidad. Pero como no estaba convencido, lo que hice fue llevarlo al ensamble. Y en el ensamble, obviamente, lo ubiqué y con las relaciones de posición lo fui posicionando y llevando al lugar que correspondía. Ahí lo fui ajustando, le fui diciendo que haga coincidente una cara con la otra. Y ahí me parecía que estaba muy grande, claro. Eso era lo que me hacía un poco de ruido, que estaban grandes las masas. Así que borré todo, básicamente, y empecé de nuevo. Con el mismo croquis que tenía, seleccioné todo y lo extruí todo de manera uniforme. Que genere toda una sola pieza con una misma cara, sin desniveles ni nada por el estilo. Ahí lo ubiqué, tampoco me seguía gustando, así que volví en este caso, a achicarle un poquito el espesor porque estaba muy grueso. Y le faltaba algo, claro, le faltaba todo lo del medio, básicamente. Así que empecé a encarar en principio un agujero en la parte inferior, donde iba a pasar el eje. Hice una extrusión de corte, en este caso le saqué 5 milímetros y le di OK. Más o menos, pero bueno, seguí avanzando. Otra vez utilicé la herramienta de simetría dinámica, ¿sí? Empecé a dibujar lo que iban a ser las orejas de la parte superior para que pase uno de los tornillos de arriba. Bien, ahí fui acotando, le fui dando forma, lo extruí, pero la forma la verdad que me parecía bastante fea. Le puse unos redondeos para ver si me mejoraba, pero no, así que borré todo también. Y empecé a editar. Generé un dibujo nuevo y en este caso lo extruí de otra manera. Otra vez con la herramienta de extrusión lo saqué un poquito para adelante y lo llevé hacia atrás. Ahí se estaba acercando un poco a la forma que quería, pero no me gustaba lo que pasaba ahí abajo. Entonces edité el croquis que hice y ahí me empezó a gustar un poco más. Como le faltaba el agujero, obviamente lo recuperé, realicé el corte y ahora sí se estaba acercando un poco a la forma que yo tenía en la cabeza. Hice una circunferencia para hacerle el bajo nivel. Perfecto. Ahí iba tomando la forma. Empecé a jugar ahora con los chanfles en el frente para que sea una pieza con identidad, porque me había dicho el cliente que esto se iba a ver, iba a estar en el frente de lo que va a ser el vehículo, ¿sí? Entonces yo lo que estaba buscando era que tenga una forma un poco más allá de lo funcional, que tenga personalidad la pieza. Ahí lo que hice, me di cuenta en el ensamble que estaba tocando. Entonces, mismo en ensamble, empecé a editar la pieza y le hice una sustracción. Directamente desde el ensamble puedo editar la pieza, para que no tenga ningún tipo de interferencia. Entonces le hice ese corte. Después, en la parte de atrás, le empecé a editar un poco
para que más que nada reducirle un poco el peso a la pieza. Entonces le saqué un poquito de volumen. Le hice un corte y generé la simetría del otro lado para que se haga el corte del otro lado. Ahí ya me estaba cerrando un poco más la forma. Entonces lo que empecé a hacer fue editarla, darle unos retoques. Le agregué la circunferencia para hacerle la extrusión de corte y pase el tornillo por arriba. Arriba creo que va una pieza que funciona como tapa. Perfecto. Y empecé a redondear las aristas. Empecé a redondear estas esquinas de acá. Obviamente mejora a nivel visual el redondeo, hace que la geometría no sea tan tosca en algunos lados, pero en otros casos, como vamos a ver un poquito más adelante, el redondeo es necesario para cuestiones mecánicas, ¿no? Por ejemplo, en estas aristas de acá, donde si la pieza tiene algunos esfuerzos se pueden generar fisuras, entonces es necesario a veces matar un poco esos cantos vivos y generar los redondeos. Y ahí fui jugando un poco con la herramienta de redondeo hasta que se vaya dando esa forma. Le puse un chanfle a los agujeros. Ahí, mientras iba cliqueando, me acordé que no era necesario que cliquee todas las aristas, sino que al cliquear sobre la superficie interior, ya me hace los dos lados el chanfle. Para ganar un poco de unos segundos de tiempo. Perfecto. Bien, ya iba quedando un poco la forma. Ahora lo que iba a hacer, un chanfle sobre estas aristas. Modifiqué un poco el valor, le puse un valor de 2,5, me parecía que estaba correcto. Y fui haciendo clic sobre esas aristas. Ahí también, ahí no me di cuenta de usar la herramienta que me permite seleccionar todas las líneas iguales al mismo tiempo, pero me acordé que tenía esa herramienta después y cuando hice el redondeo la usé. Ahí fui seleccionando, buscando a ver cuál era el botón indicado y ahí lo encontré y ahí me generó el redondeo en todas las aristas iguales. Entonces eso también me permitió ganar algunos segundos, tampoco mucho más que eso. Y así fui redondeando un poco, le fui dando la forma, fui buscando algunos detalles y obviamente fui probando. Adelante no me gustaba que quede al mismo nivel, entonces le hice una extrusión de corte ya con el redondeo incluido para bajarle un poco el nivel con respecto a los laterales. Ahí ya más o menos tenía la forma bastante cerrada, bastante parecido a lo que ya está hoy. Así que lo llevé al ensamble y me fijé a ver cómo quedaba. Y ahí me di cuenta que había cometido un error un poco grave, que era el espesor. Me había quedado muy grueso, bastante grueso. Así que lo que hice fue volver un poco el modelo translúcido y calculé la medida que había entre la ranura para el seguro Seger y la pared. Y en función a esa distancia, que era 7, bajé el espesor. No me quedó otra que bajarlo al espesor. Así que una vez con esa medida, volví a abrir la pieza para editarle la extrusión original. Lo interesante es que yo voy a modificar la extrusión. Le voy a poner en vez de 15, era bastante, en vez de 15, 7, casi la mitad. Pero fíjense, no se modificó casi nada de la pieza, me mantuvo toda la pieza original, solo que se achicó. Y me llevé la sorpresa de que quedaba mucho mejor así, me gustaba más. Solo que acá, en la parte de adentro, se había quedado un espesor un poco fino. Pero ahora sí entraba, ahí sí iba a entrar el seguro Seger. Perfecto. Ahí, lo que le decía recién, había quedado un poquito fina la pared. Porque ahí va, creo que un manchón. Entonces, lo que hice fue
editar la extrusión de corte y en vez de 10 ponerle 7. Ganar unos milímetros en la parte inferior. Genial. Ahora sí. Bien. La forma estaba ya casi cerrada. Faltaba redondear las aristas. Como yo sabía que de esto iba a hacer un render después, a mí lo que me gusta es, para los renders, es redondear todas las aristas. Porque creo que le da más realismo a la hora de renderizar. Entonces fui seleccionando las aristas. Ahí, como estaba tan embalado un poco en el diseño, empecé a tocar las aristas. Como todas están redondeadas y son bastante tangentes, se hace más fácil acá la selección. Ahí había quedado un poquito grueso, así que creo que sí, lo bajé. Lo bajé un poquito más. De 1 milímetro a la mitad, ¿no? Sí, 0,5. Bien, ahí va quedando. Y me faltaba redondear esa parte interior de ahí. Perfecto. Ahora sí, también el redondeo de la parte interior. Hay diferentes maneras de generar el redondeo, desde la arista o desde la superficie. Si yo toco la superficie me va a redondear todo el perímetro. Eso está bueno, es bastante dinámico a la hora de hacer ese trabajo. Perfecto. Ya casi estaba todo listo, pero yo seguía viendo que le faltaba algo. Como le faltaba algo distintivo, algo que haga que la pieza sea diferente, en cierta manera. Así que la llevé al ensamble para ver cómo quedaba. Y me di cuenta que le faltaba una marca, un nombre. Así que generé una línea de punto medio en el centro. Y esa línea la hice constructiva. Le puse algunas restricciones, las fui ubicando y le puse una distancia al origen. ¿Por qué hice esa línea? Porque yo lo que quería era ubicar un texto con un nombre, y le puse Aufiero. Para que tenga una marca, para que tenga algo distintivo. La tipografía obviamente no me gustó, así que fui a las fuentes y empecé a buscar alguna tipografía que tenga un poquito más de personalidad. Algo que llame la atención, y me encontré con la Asonic. La puse en negrita, le di a aceptar y ahora sí. Me gustó, esa forma que tenía era bastante interesante. Creo que cerraba con la forma de toda la geometría de la pieza. Le subí un poquito la altura y me gustó. Me gustó cómo había quedado. Quedó centrada y lo único que hice fue hacer una extrusión de corte para que haga el bajo nivel, el bajo relieve. En este caso, creo que 0,25 iba a estar bien, una sutileza, un detalle. Ahí, como la O me había quedado sin la circunferencia, no me la había tomado, tuve que dibujar una circunferencia en el medio para que quede la O bien hecha, si no iba a quedar, no había quedado bien. Entonces le puse una medida un poco similar a las demás, un poquito más grande, por ahí un poquito más chica, 2,5, ahí había quedado mejor. Y ahí hice la extrusión, para que quede parejo. Perfecto. Ahora sí. Ahora era hora de ir al ensamble nuevamente y ver cómo quedaba. Creo que hice eso, sí. Fui al ensamble y ahí sí. Había quedado la pieza ubicada.
Y ahora tenía que ponerle los detalles, ponerle el seguro Seger y unos tornillos en la parte de atrás que me había sugerido el cliente. Entonces, bueno, fui al Toolbox, a la librería, y en Toolbox fui a ANSI Metric. Y ahí busqué un seguro Seger externo. Y lo que hice fue directamente buscar cuál era el que se adaptaba, en este caso el que tiene las circunferencias y la pestaña, lo ubiqué en su lugar, lo achiqué un punto para que se ajuste, estaba ok y lo validé. Una vez que le di ok, me mantuvo el mismo seguro y lo único que tuve que hacer es acercarlo a la posición, darle clic y ya está. Ahora sí, ahí quedó la pieza con los seguros Seger y lo que hice fue buscar el tornillo, un Allen, para poner en la parte de atrás, que ahora lo vamos a ver. Ahí no lo encontraba, fui buscando hasta que lo encontré. Era en esta parte. Arrastré el tornillo, lo ubiqué en el lugar. Una vez que se posicionó, le aumenté la métrica 10, y le di OK. El largo estaba OK, una longitud de 16, así que validé y fui poniendo los tornillos en la posición correspondiente. Esto es lo interesante de SolidWorks. Me permite generar los tornillos o todo tipo de uniones, roscas, tuercas, arandelas de manera más rápida. Las llevo, las ubico y estamos. Y ahí quedó la pieza terminada, ¿sí? Fíjense cómo yo fui tomando decisiones y fui probando, fui chequeando con respecto al ensamble, hasta que llegué a esa forma final. Lo único que tuve que hacer fue ver con el ensamble y ver que no haya ningún tipo de interferencias, que no se generen obstrucciones, chequear que el diseño que estaba haciendo esté de la mejor manera. Una vez que lo terminé, le fui poniendo las herramientas las piezas, mejor dicho, del Toolbox, y fue tomando forma. Yo creo que SolidWorks es un programa muy versátil que me permite eso, empezar a diseñar sin necesidad de dibujar en el papel en principio. No lo recomiendo, yo a la hora de diseñar prefiero en primera instancia dibujar en el papel la primera idea y después sí bajarla a la PC, pero lo bueno es que a la hora de generar las modificaciones de esos diseños, no tengo que empezar tan de cero. Si bien puedo ir borrando algunas cosas que no me gusten, como fueron como fue pasando un poco con lo que les fui mostrando, cuando tengo que realizar modificaciones más trascendentales, quizás como en el caso del espesor, me mantuvo todo el conjunto, ¿sí? No es que se descajetó toda la pieza, sino que me mantuvo todo el conjunto, y eso creo que es algo que está bueno de la herramienta, ¿sí? Que yo puedo ir generando modificaciones y ver cómo van quedando, o cómo va quedando la forma con esos detalles, ¿sí? Con esas sutilezas. Así que es algo que es bastante positivo de la herramienta. Vimos un poco de eso, vimos algunas herramientas como la generación de redondeos, chanfles, extruir, generar cortes, cómo poner un texto y ese texto que sea un sobrerrelieve o un bajo relieve en función a lo que haga. Y obviamente vimos con Toolbox cómo poner algunas piecitas, ¿sí? Como tornillos o seguros Segers en este caso. Como para ir cerrando, abrimos el espacio para que sea alguna pregunta con respecto al programa o algunas cuestiones referentes a lo que vimos hoy, puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. En el caso de que no, continuamos con la siguiente filmina
No sé, Sol, si desde Facebook hay alguna consulta. Estoy acá viendo, parece que no hay ninguna consulta, pero bueno, si querés lo dejamos habilitado un tiempo el rato de preguntas, Dale, y mientras tanto vamos hablando un poco sobre nosotros. perfecto. Paso a la siguiente para que estén Dale. los datos si quieren. Perfecto. Bueno, recuerden que pueden ir dejando las preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, si están mirando desde Facebook, desde ahí mismo. Mientras tanto, comentamos un poco sobre nosotros. Somos Sofía Informática, distribuidores autorizados de SolidWorks, los que nos permiten brindarles a ustedes beneficios como pagos en moneda local y soporte en español. Si les interesa saber más sobre SolidWorks, ahí tienen en pantalla todas nuestras webs y los contactos. Y pueden ver este webinar del día de hoy y todos los próximos que haremos y los que ya hemos hecho en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como FIRA Informática. También si tienen alguna pregunta adicional o lo que quieran compartir con nosotros o dudas que tengan sobre SolidWorks, se pueden comunicar a ventas@firinformatica.com o al teléfono que figura en pantalla, que es de acá Argentina. También si nos siguen en Facebook o en LinkedIn como FIRA Informática van a poder encontrar que avisamos ahí todos los webinars que vamos a estar realizando. Y recuerden que pueden tener acceso a una prueba gratuita. ¿Estoy en lo correcto, Matías? Sí, hay un trial de 30 días para que obviamente puedan experimentar ustedes la experiencia de SolidWorks y no verlo tanto en un video, sino que jugar un poco con la herramienta y ver cómo se sienten. Claro, tal cual. O sea, todas las cosas que aprendemos webinar a webinar, incluso en esta nueva edición especial, para que la puedan implementar ustedes mismos en la prueba gratuita si es que no lo tienen. Bueno, parece que no. A ver, voy a ver en Facebook si hay alguna novedad. No veo nada por acá. Perfecto. Bueno, listo. Me parece que cerramos el webinar del día de Bien, hoy. damos Sin el cierre preguntas. entonces. Sí. Y bueno, los esperamos en la segunda edición en la segunda sesión de esta edición especial, que es el día jueves 18, es decir, este mismo jueves, a la misma hora que hoy, 18 horas, y bueno, estaremos viendo documentación técnica, ¿verdad? Correcto, sí. Vamos a ver cómo generamos la documentación del modelo que vimos recientemente para tener nuestra carpeta técnica dentro de la empresa. Buenísimo, Así que, perfecto. sin Gracias, más, Mati. entonces vamos dando el cierre del webinar de hoy y los esperamos el jueves. Así Nos que, vemos el jueves. adiós. Chao, chao. Muchas gracias a todos.